RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, amigos que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma de RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día, sábado 15 de junio del 2024, presentamos nuestra edición 373 de Perú 2030 en RCR Televisión, ¿no? Hoy día vamos a tener un programa especial, pero antes hay que indicar que también Perú 2030 se transmite por el medio digital de noticias enteratp.com, que dirige el periodista Ignacio Arana. Como lo habíamos señalado, nosotros iniciamos una serie de programas de balance del proceso de descentralización y también de propuestas. El sábado antepasado se inició este ciclo de entrevistas con la participación de Mesías Guevara, ex gobernador de Cajamarca, quien fue el que inauguró este ciclo de programas. Aquí, amigos, vamos a tener no solamente autoridades o exautoridades regionales, sino también vamos a tener a líderes regionales, a la academia, que han hecho estudios sobre la materia, pero el eje del programa es saber, ¿no?, cuál es la situación actual del proceso de descentralización, ¿no?, y cuáles son las propuestas que podamos tener a nivel nacional, a nivel regional, para que este proceso pueda avanzar y desarrollarse. Los descentralistas estamos convencidos que la descentralización es una vía para el desarrollo integral y sostenible del país, ¿no? También hay que señalar que la normativa que tiene que ver con la descentralización ha planteado objetivos muy claros, ¿no?, contra aquellos que plantean que parece que no estuviera claro este tema, y lo vamos a conversar con estos sectores que tienen este punto de vista para escuchar sus argumentos, ¿no? La ley de bases dice que la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, el equilibrado ejercicio del poder en los 3 niveles de gobierno en beneficio de la población. Pero no solamente dice eso, ¿no? Y además señala que el proceso de descentralización no tiene como objetivo garantizar en el largo plazo un país espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado. Vamos a ver si eso se ha cumplido efectivamente en estos más de 20 años que ya está discurriendo el proceso de descentralización en el país. Para conversar hoy día sobre este tema tan importante para los peruanos, hoy día tenemos como invitado al economista loretano Roger Grandes Ríos. Él es director de IDS y de Prospectiva Amazónica, ¿no? Vamos a conversar con él, sobre todo en particular, qué está pasando con la descentralización en Loreto. Muy buenos días, Roger. Gracias por estar con nosotros en Perú 2030 en RCR Televisión. Bienvenido. ¿Qué tal, Franz? Buenos días. Y gracias por la invitación. Estamos acá en Lima de pasadita nomás y aprovechando este momento para conocer a José, a ti que son grandes amigos, en virtual, ¿no? Ahora se ha hecho posible este momento. Así es, como dice Roger, ha sido una casualidad de tenerlo aquí en Lima para que esté acá en los estudios de RCR, ¿no? Porque usualmente lo entrevistamos vía Zoom, ¿no?, virtualmente.
Pero antes de empezar a conversar, en nuestra mesa central de hoy tenemos las novedades que nos trae, como siempre, el semanario político digital Apuntes a Lápiz número 174, que sale todos los martes y que lo dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna, ¿no? El título de portada de este reciente número es una foto de Keiko Fujimori como el título de China de risa, a un paso del control del todo el poder, para referirse al desembalse legislativo del Parlamento en ese sentido. Ahí hemos publicado en este último número un artículo sobre la crisis de la democracia representativa, ¿no? Que a propósito de 3 entrevistas que hemos tenido con invitados internacionales, ¿no? Que han planteado, ¿no? su punto de vista sobre la crisis de la democracia en América Latina, que es un tema que está en la agenda internacional y que Perú 2030 tenía la obligación de ponerlo en el debate para que nuestros oyentes conozcan qué está pasando con la democracia en América Latina. Trae además interesantes artículos de análisis político. Y brevemente, esta semana, estimados amigos, el Congreso inició una maratónica sesiones de pleno, por aprobar un paquete de leyes antes que termine la legislatura, que justamente hoy día, sábado 15, va a concluir, ¿no? Y que ya viene la otra legislatura que se va a desarrollar a partir de fines de julio, ¿no? Donde se va a elegir nueva mesa directiva, ¿no? Y empieza un nuevo ciclo de este Congreso. Uno de los temas importantes de este maratón legislativo del Congreso es pues la denominada ley de la impunidad o ley Rospigliosi, por ser este congresista fujimorista el promotor de esta norma. Esta norma propone una amnistía para todos los que cometieron delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002, ¿no? Con esto, pues, más o menos 600 expedientes se archivarán, ¿no? Tanto de crímenes durante el gobierno de Fujimori, como también los delitos de lesa humanidad cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA. Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena la suspensión, ¿no? Del debate sobre la ley de amnistía. También se ha pronunciado el Ministerio Público, que también se opone a la aprobación de dicha norma. La Junta de Fiscales Supremos emitió su comunicado rechazando este proyecto del Congreso de la República que plantea pues esta amnistía, ¿no? Contra los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿no? También otras entidades como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana ha convocado una marcha nacional contra la destrucción de la democracia y diversas entidades internacionales también se han pronunciado en contra. Y recientemente, ayer, también los gremios empresariales, la CONFIET, SNI, todos los gremios empresariales conjuntamente han sacado un comunicado oponiendo y rechazando esta norma. Esperamos pues, que el Congreso no haga oídos sordos a este reclamo que todo el país, ¿no? Otro tema que también estuvo en el tintero en esta maratónica sesiones del Congreso que empezó esta semana, toda la semana, ¿no? Es la propuesta legislativa de reforma constitucional que limita el derecho de participación política de personas sancionadas por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín hasta por 10 años. Parece que no se pusieron de acuerdo. Algunos señalan de que algunos delitos no estaban ahí, ¿no? Y finalmente fue devuelto a comisiones, ¿no? A la Comisión de Constitución para un mejor estudio. Pero obviamente esta ley es muy importante porque muchos de los investigados, incluyendo los actuales congresistas, ¿no? Si es que no se aprueba, estarían con la posibilidad de que puedan, ¿no? candidatear no solo al Congreso, sino también a los gobiernos regionales o locales. También otro tema que ha despertado el rechazo del país ha sido esta ley de nombramiento automático de docentes que fue aprobado por el Congreso con 64 votos
¿no? A favor, ¿no? Con lo cual 200.000 maestros contratados serán nombrados sin concurso de méritos, ¿no? Tras ello, el Consejo Nacional de Educación se manifestó en contra de esta ley. El SUTEP también ha dicho que no está de acuerdo, ¿no? Porque es una burla, dice, a los docentes que buscan ser nombrados y evaluados, ¿no? De manera meritocrática, ¿no? Y anuncian una huelga nacional. Recientemente el ministro de Educación ha dicho que observaría la ley. Vamos a ver si tiene la decisión real de observarla, porque, como ustedes saben, amigos, todos los ministros de este régimen están pues con la amenaza de censura si es que se portan mal. Increíble, pero así está la cosa. Por otro lado, también la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó la modificación de ley vinculada a la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de cooperación internacional, más conocida como la ley anti-ONGs, ¿no? Pues ya se han pronunciado 16 embajadas y delegaciones internacionales que obviamente financian a las ONGs, expresaron su preocupación por las propuestas de enmiendas a la ley 27692 que busca regular la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, ¿no? Con posibles impactos negativos para las ONGs. Y finalmente, el gobierno de Dina Boluarte publicó este viernes, al día de ayer, ¿no? La norma que aprobó el Congreso, no la observó, que realiza una serie de cambios en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Organizaciones Políticas, ¿no? Se ha suprimido el criterio de paridad y alternancia al nivel de la plancha presidencial, pero se mantiene para la lista del Congreso y el Parlamento andino, ¿no? En los términos que estaban 50% por 50, ¿no? Pero ahora los parlamentarios también abrió la posibilidad que puedan postular, ¿no? A gobernaciones y alcaldías, ¿no? Siempre y cuando sea esta elección coincida con el último año de ejercicio de su función, ¿no? Esas son, entre otras, las novedades que trae esta norma, a que vamos a ver si en un próximo programa la discutimos, porque es una norma extensa y hay varios cambios que se han producido, ¿no? En las normas electorales en este periodo que ya empieza a calentarse, ¿no? En términos de campaña electoral. Bien, amigos, esos son los temas de la semana más importantes, y ahora sí pasamos a nuestro tema central: descentralización, balance y propuestas, para conversar con nuestro invitado del día de hoy, Roger Grandes Ríos, economista loretano, director de IDS y de Prospectiva Amazónica. Roger, ¿tú cuál es tu primera impresión que tendrías, ¿no? Respecto a la situación actual del proceso de descentralización, ¿no? Algunos señalan que este es un proceso que está estancado, ¿no? Otros dicen que esta es una descentralización fallida, que no ha cumplido sus objetivos, ¿no? Y que hay que volver inclusive al centralismo, ¿no? Y porque lo que ha generado es más corrupción en el país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué tal, Fran? En realidad, antes de empezar nuestro diálogo, quiero hacer un pequeño cherry. El cherry de que mañana 16, sí, ¿no? 16 de junio ya cumplimos 18 años, IDS, Prospectiva Amazónica, cumple 18 años. Eso ha nacido en la cuenca de Nadatico, ¿no? En Andoas, y ahí hemos comenzado a tener los primeros lazos, ¿no? Para que finalmente este proyecto llamado Prospectiva Amazónica cumple mañana 18 años, y el lunes 17 estamos lanzando una edición especial con varios amigos articulistas que se han sumado a esta mirada de la Amazonía. ¿Cuáles son finalmente el balance y qué perspectiva tenemos en los próximos años, ¿no? Ese es el ejercicio académico que hace Prospectiva Amazónica. Felicitaciones por el aniversario, Roger. Aquí indicar, amigos, que Prospectiva Amazónica es un boletín de análisis que sale periódicamente, nos llega a nuestro correo, y obviamente mantener un medio por tanto tiempo es en este país un hecho heroico, ¿no es cierto? No es sencillo,
mantener una publicación permanente, ni un programa como este, ¿no?, de manera permanente. Es muy complicado. Yo hasta ahora no creo que haya pasado tanto tiempo, ya vamos a cumplir 8 años en octubre, ¿no?, que tenemos el programa en el aire, ¿no?, de manera continua, pero así son las cosas, ¿no? Es de parte de la descentralización. Así es. Bien, adelante con tu opinión. Listo, a ver, mira, tenemos ya 21 años y medio de este tema de la descentralización fiscal en el Perú. Desde el año 2002 hemos podido ya, cada ciudadano de a nivel nacional ha comenzado a elegir por independencia, por cuestión propia, de quién va a ser finalmente su jefe de pliego, ¿no? Anteriormente había toda una frustración social y colectiva porque no sabían finalmente quién está gobernando y le echamos la culpa al gobierno nacional de que estamos haciendo políticas o acciones de política que no tienen nada que ver con la realidad local, ¿no? Frente a eso se ha creado este tema de la descentralización, pero al mismo tiempo no solamente así esta norma, ¿no? Porque primero hace el gobierno, la creación del gobierno local y luego líderes regionales y locales, pero en el laxo estábamos también, por ejemplo, la participación de la ciudadanía a través del tema de la coparticipación, el tema del plan de desarrollo concertado, también el tema de la vigilancia ciudadana. Es decir, se ha creado toda una serie de estímulos para que los ciudadanos no solamente pueden elegir libremente y democráticamente a sus jefes de pliego, sino también cómo la sociedad civil puede incorporarse en el proceso de desarrollo. No solamente basta de que el líder en su discurso puede decir hacia dónde vamos, sino también cómo le acompañamos en este proceso. Largo, por cierto, yo estaba escuchando la primera entrevista en este proceso que está haciendo sobre descentralización al exgobernador, no creía mucho en el tema. Yo creo de que definitivamente es un proceso que está en aprendizaje, pero que ha tenido tropiezo en los últimos años, ¿no? Y en el balance en el caso de Loreto podemos decir de que, mira, han pasado en números, te digo, 14.400 millones de soles en inversiones desde el 2002 hasta el primer trimestre del 2024. O sea, estamos hablando de más de 14.400 millones de soles en inversiones. Supuestamente que las inversiones, Fran y amigo, es que generan dos cosas. Primero, el tema del empleo. Comienza a generar empleo, pero también redistribuye los ingresos. Pero en los últimos años, los balances que nos han mostrado es de que las inversiones, esa enorme inversión no ha generado empleo, al menos en Loreto, ¿no? Hay una enorme capacidad de personas que no pueden tener acceso a una chamba. También hemos encontrado resultados como, por ejemplo, el crecimiento débil del PIB. Se supone que tú inviertes una inversión pública, lo que hace es aumenta producción y productividad, pero los resultados es de que hemos tenido un magro o un anémico, ¿no?, crecimiento en los últimos años, que es 1.3%, ¿no? Y eso es a la justa, puede respaldar el tema del desempleo en la región. O sea, estamos creciendo solamente para contener el desempleo, no para crear empleos. Esa es una cosa. Dos, mira, lo que ha mostrado el INEI el mes pasado con respecto a la pobreza, la dimensión de la pobreza, pero también COMEX ha calculado lo que es la pobreza multidimensional, ¿no?, de 43.5% que ha identificado el INEI, que son 3.7% mayor que el anterior periodo, el 2022, COMEX, sobre la base de una metodología básicamente en temas de servicio y brecha de servicio, es de que ha colgado 60.6% en el tema de la pobreza multidimensional. Y abajo vas a encontrar anemia, DSI, que son rígidos, ¿no? Y sobre todo los ingresos que no se están moviendo. O sea, la informalidad sigue creciendo. Yo le he puesto las 380, le digo, como base. Primero, de que tenemos el 80% de la población que a la justa tiene nivel inicial y secundaria, ¿no? Y parte de educación universitaria no culminada. Es el primer 80. El segundo 80 es de que está entre 80 y 90, pero el segundo 80 es el tema de la informalidad, ¿no? Estamos ya en el segundo nivel de no formalidad. Y el tercer 80 que hemos identificado es de que la clase social más baja, que está en la base, que es la casa A y B, que está arribita, y la clase D y E, significa ha dado un salto enorme el 2019, ante la pandemia, que ha sido 37%, ahora 2023 ha subido a 67%. Ha sido un salto enorme de que la población que son más vulnerables se está haciéndose mucho más grande. Entonces ahí tenemos los 380. Un 80 de desempleo, informalidad, y el otro una clase social baja que sigue siendo mucho más vulnerable, ¿no?
pero al mismo tiempo te das la otra cara y vas a encontrar de que hay inversión. Loreto en los últimos años, a partir del 2019, con la eliminación del reintegro tributario, le ha dado un dinamismo, supuestamente dinamismo a la economía local, con una transferencia directa de 270 millones de soles al gobierno regional de Loreto. Es más o menos como en el 2005, el San Martín negoció también esto con un menor monto y calcularon de que solamente con unas transferencias directas al gobierno regional para generar inversiones ha movido su PIB hacia arriba de 2%, ¿no? Pero acá en Loreto, cuando miramos del 2019 para adelante, que al mismo tiempo también el canon y sobrecano estaba debilitándose por el tema del lote 192, el lote 8, pero lo que le reforzó las inversiones ha sido el fideicomiso, ¿no? Y también el FONCOR, que también ha crecido muy fuertemente. Pero te das cuenta, Francia, amigo, de que decía, ¿y dónde está finalmente esa riqueza? No ha generado empleo, pero... Sí, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? La teoría que hemos tenido... ¿Por qué no tiene impacto la inversión en el desarrollo de Loreto? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay ahí? dos cosas que no he visto. Primero, por ejemplo, es de que esa cantidad de dinero que se mueve en inversiones, porque te dicen, yo era decano del Colegio Economista, y los que me han antecedido también hablaban de un shock de inversión, que es el shock de inversiones para mejorar los ingresos de la población, ¿no? Y la chamba también. Pero cuando tú hay inversiones, o cuando los tres niveles de gobierno se movían para crear inversiones, finalmente no funciona. Es decir, ¿dónde están esas inversiones? Nosotros le llamamos efecto ladrillo, Franz, porque decían porque ni siquiera el ladrillo que se construye bajo unos parámetros de construcción que te da el Ministerio de Vivienda, que te da, por ejemplo, salud y educación, finalmente no se compran allá, ¿no? Entonces tú revisas qué finalmente consumimos en Loreto y en Iquitos, pues es la capital del departamento, para generar empleo, y no encontramos nada. Cemento no lo producen acá, ni siquiera en Rioja, no traen de Rioja. Ladrillo tampoco, ¿no? A la justa tenemos arena, ¿no? Y siquiera otros tipos de arena que es una minería no metálica, ingresan al proceso constructivo, pero solamente es algo de arena y mano de obra de primer nivel. O sea, estamos hablando de personas que hacen calicatas, ¿no? Construcción, algo, una base, pero cuando entra ya un segundo proceso y necesita personal más calificado, y ese personal calificado no es de allá, es de acá, es de otras partes. Entonces, remesan utilidades, ¿no? Remesan ganancias y remesan salarios. Ajá. Entonces, todo ese dinero, y calculamos de que de los 14.400 millones de soles, Fran, más o menos unos 12.000 millones de soles no se quedaron en Iquitos. Has tocado un punto importantísimo de este fenómeno que muchas veces nos olvidamos de analizar, que es el centralismo. Así es. ¿No es cierto? Es decir, hay varios mecanismos que el centralismo genera, que lo que hace es extraer la riqueza acumulada en las regiones y transferirla hacia el centro. Así es, ¿no? Más o menos ese mecanismo. Lo Ahí siguiente ese mecanismo. punto, Francis, es de que, Entonces, si bien es cierto, el tema hay que generar vallas para evitar que se descapitalicen, ¿no? Las regiones. Mientras no podamos establecer esas vallas y evitar que se descapitalice y que más bien ese dinero que se genera ahí más bien circule, ¿no es cierto?, en la región para que crezca, bueno, pero si permanentemente le estamos succionando lo que produce una región hacia el centro, pues va a ser eternamente pobre, ¿no? Y el otro punto es de que es el primer punto, ¿no? Hay algo está ocurriendo en la cadena de pagos, y te explico más o menos cómo es que las familias que no encuentran chamba, pero en informalidad, tiene más o menos como 100.000 personas que están motocarreando y sigue creciendo. Si no fueran por motocarro, no sé qué haría esa cantidad de gente. Yo creo que la delincuencia explosionaría, pero digo una otra forma, pero te preguntarás, ¿de dónde? ¿Quién está pagando la factura, no? ¿Quién está poniendo ese dinero que la gente los fines de semana se divierte? Como siempre, tú al hortero le puedes quitar todo, incluso su cano, pero no le puede quitar su cerveza, no su diversión de semana. El segundo punto, Frank, es de que ¿cómo es que yo hago inversiones, pero no genero y no cambio el rostro del ciudadano, ¿no? Angustiado, agitado, estresado por no encontrar trabajo, ¿no? El divorcio ha crecido enorme después de la pandemia. Y es que lo que hacen los gobiernos regionales y locales es agarrar en su programación de inversiones los que ellos deciden, eligen, ¿no? Pero como este proceso de participación ciudadana, es decir, la convocatoria de presupuesto participativo, la rendición de cuentas, no escuchan a la población cuáles son sus necesidades. Entonces, como esto se ha quedado originalmente cuando se dio el proceso de centralización, eso ha sido fortalecido, pero después se ha devenido en nada, ¿no? Porque se ha politizado.
Ahora casi es una junta de vecinos entre el alcalde, el gobernador, llama a sus familiares, amigos más cercanos o implementa otra cosa, pero ese diálogo se rompe, no escuchas. Claro, ahí ese punto, por ejemplo, habría que corregir legalmente y no hay para obligar a que eso funcione en la dimensión que debe funcionar y no sea pues un sistema que le han sacado la vuelta y no hay pues la participación ciudadana que debería haber. Pero mira, entonces al no configurarse esto, o que se ha debilitado, lo que pasa es de que esa obra que tú tienes ahí, la estás ejecutando, ya haces tu marketing político, ¿no? Haces su primera piedra, pero finalmente esa obra termina en mala obra, te des tiempo, ¿no? Y una obra que está sobredimensionada, ¿no? El 50%, Franz, está relacionado con el tema del plan de cierre de brecha, o sea, con cierre de brecha de la sociedad. Y nosotros calculamos en los últimos 10 años, nos revisa año por año, ¿no? Obras de que justamente el 50% de lo que se construye o lo que se gasta en inversiones que está fuera de la necesidad de la población. O sea, no tiene programa presupuestal, ¿no? Que cierre brecha. Y el otro 50% es una obra, primero, que no está relacionado también a cambiar el rostro de la población. Segundo, de que no invita a un proceso de que esa obra finalmente te va a hacer en buenas condiciones, ¿no? Es decir, ese valor social que se espera en una obra. ¿Y qué significa valor social? Significa que yo, ciudadano, tengo acceso a ese servicio. Puede ser educación y salud. Ahí te doy un ejemplo. En los últimos años, desde Iván Vázquez hasta la fecha, ha venido un proceso maratónico de construcción de infraestructura de colegio, ¿no? Pero cuando tú miras los resultados, ¿para qué tengo lindo colegio? Pero cuando tienes la evaluación censal encontramos de que los chicos no evaluados en matemática y comprensión lectora toda la vida y siempre desde que se inició esto han tenido un desempeño bajo, en el último lugar, y que nos sigue cerquita está Ucayali, ¿no? O sea, tenemos infraestructura, pero tenemos poco logro educativo. Tenemos salud, pero anemia de la educación y de la salud. Claro, o sea, ellos piensan, el alcalde o el gobernador se pone su casco de ingeniero, ¿no? Comienza a construir pensando que solamente construir edificios va a mejorar la calidad y acceso a la educación. El capital humano, nada. En lo absoluto. Y el capital humano, Francia, estoy diciendo, y son resultados estadísticos, de que al no haber una economía regional dinámica, ¿no? Porque se ha desconcentrado el tema de lo rural y lo urbano. Entonces no hay una armonía ahí. Entonces Quito se ha crecido solo, ¿no? Hemos visto que hay jóvenes con talento que están saliendo de Quito hace bastante tiempo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no encuentran oportunidades de empleo. O sea, hay una fuga de talentos. Hay una fuga de talentos enorme, hace bastante tiempo, ¿no? Y hay también otra fuga, es lo que más me preocupa, es de que hay una migración fuerte de los jóvenes del campo a la ciudad, ¿no? Y el campo de la ciudad, ¿por qué? Porque también el Estado, a pesar que ha gastado un montón de plata, no tiene acceso, esas poblaciones rurales no tienen acceso a educación, a salud, a servicios públicos, nada. Entonces ese joven se ve frustrado. Cuando comenzó Prospectiva y estábamos en Anatico, hace 17 años, ¿no? Alianza Cristiana era un centro poblado que ahora es capital del distrito de Andoas, y esos jóvenes no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, o sea, había recursos naturales en abundancia, pero eran pobres económicamente. O sea, claro, mira ese contraste. No sabían cómo trabajar esos recursos que tienen para generar. Lo que pasa es de que este fenómeno migratorio, y eso sí es una advertencia que estamos analizando en Prospectiva, de que ese espacio es dejado por los jóvenes, no para venir a las ciudades y encontrar de repente unas oportunidades que no la van a encontrar, están siendo ahora desplegados y están siendo por el tema de la entrenamiento. No, lo que pasa es lo que nos preocupa es de que esa población que está viniendo está dejando espacio vacío, porque el papá a partir de los 50 no puede nada que hacer, ya hay una programa social que le da 200 soles, ¿no? mensuales. Hay programas sociales que están inmovilizando a la gente, pero esos espacios rurales están siendo ahora dominados con minería ilegal. No está hablando de que la minería aurífera y la OGECOCA, de que en los próximos días va a salir el reporte de 2023, y está creciendo enormemente, ¿no? La economía informal está creciendo enormemente. Y ese dinero, Fran, es de que está entrando, si bien es cierto, no entra, hemos calculado solamente que en la minería aurífera ilegal, en el Nanay, está entre 1.000 y 7.000 millones de soles.
te preguntarás dónde está ese dinero. Lo que pasa es que ese dinero ingresa informalmente a la economía, ¿no? Y está moviendo de una u otra forma o está oxigenando la economía para que la cadena de pago no se rompa, ¿no? Ajá. Lo que se mueve en Loreto, básicamente, o sea, la economía ilegal está sosteniendo así es. A la ciudad. Economía informal. El año pasado hemos calculado, por ejemplo, cuántos que se han robado, ¿no? En los 53 municipalidades y el gobierno regional. Solamente los dos, calculando sobre la metodología de la Contraloría General de la República, hemos calculado que se han robado 334 millones de soles en arcas públicas. Solamente las 53 municipales y el gobierno regional el año pasado. En un solo año se han robado 334 millones de soles. Entonces hay un grupo de personas que está haciendo rico, pero ese robo que se da por una mala obra también está comenzando a generar pesimismo a la población. Por eso cuando alguien le pregunta quién es el principal responsable de toda esta crisis política, el que tiene más poder. Y el que tiene más poder en los gobiernos, en las regiones, son los gobernadores, ¿no? Entonces tú configuras todo y vas a encontrar cuál es el balance finalmente de la descentralización. No hemos avanzado nada y nos avanza muy poco. No hay una relación firme entre el CEPLAN y su plan de desarrollo, los gobiernos locales también con una metodología que tiene ese plan muy forzada, ¿no? Pero no hay ninguna exigencia para que ese plan de desarrollo se adapte a los programas presupuestales, no hay un vínculo. Y segundo, también de que para hacer más cohesionado el proceso de descentralización, la sociedad civil juega muy poco espacio ahí y los espacios de diálogo no tiene una participación real. No hay una sanción. Ni decisión tampoco. Si yo hago un acuerdo de compromiso. Ni vigilancia tampoco. Claro, y hago un acuerdo de compromiso y digo de que el 2023 o 2024 o de 24 para el 2025 yo quiero tales obras, ¿cómo hago vigilancia y cómo cumplo yo ese compromiso? ¿Quién es el responsable de que el índice de implementación del presupuesto participativo, que es bajo, en Loreto más o menos es 5%, que es nada? O sea, yo me comprometo como sociedad civil a que tú, jefe de pliego, me hagas esta obra porque yo necesito esa obra. Pero al final de año no lo está cumpliendo. ¿Quién es el responsable? Claro. Nadie, porque no hay una sanción, no está vinculado. Hay una propuesta hace muchísimos años de una legisladora, si me equivoco es de Huánuco, creo, pero la parte de la Sierra Central, de que si es que los compromisos de los presupuestos participativos no se cumplen y hay una causa de vacancia para el jefe de pliego, ¿no? Y una sanción administrativa para el equipo técnico. Ese compromiso no hay. Entonces, estaban mirando que solamente el alcalde y el jefe de pliego o el gobernador solamente ven el tema presupuestal. Nada más. Les interesa gobernar, les interesa estar en la primera plana solamente por el tema de ahora. Pero ahora definitivamente no está generando eso que le llamo yo compromiso social, ¿no? Bien, Roger, vamos a hacer una pausa de la media hora para regresar nuevamente para seguir conversando sobre descentralización, balance y propuestas, y estamos viendo el caso de Loreto. Regresamos, amigos, dentro de breves instantes. Ya retornamos con Perú 2030. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que en nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, continuamos amigos con Perú 2030. Hoy día estamos analizando el balance de la descentralización y las propuestas para mejorar este proceso con Roger Grandes Ríos, director de IDS y de Prospectiva Amazónica, que nos acaba de señalar que está de aniversario, 18 años. 18 años. ¿No? Continuados de edición de Prospectiva Amazónica. Bien, un tema, antes de seguir conversando, tú has tocado un tema que siempre yo me pregunto, ¿no? Tú has hablado de ladrillos y cemento y arena, ¿no? Para la construcción de infraestructura y de todo lo que necesita, pues, se necesita allá en Loreto. Y la pregunta es, ¿por qué no se usa la madera para construir casas? En televisión vemos permanentemente como en Estados Unidos las casas las construyen de madera, lindas casas de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, son de madera, ¿no? Toda la estructura es madera, los pisos son madera, todo es madera, ¿no? Cemento y ladrillo casi ni se ve. No sé, hay una tecnología avanzada y desarrollada, ¿no? Y que se sigue modernizando, ¿no? Ahora hay bloques de madera que se montan como esos juegos de los niños, ¿no? Y construyes la casa rapidísimamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Loreto, teniendo la madera a la mano, no hay ese proceso? Es más o menos que en Caliwarma, ¿no? Tú miras en Caliwarma, te dices, oye, pero ¿por qué tenemos que, en caso de Loreto, por ejemplo, 170 millones de soles se va a gastar en este año, solamente en compra de alimentos? Pero te preguntaron, oye, pero si la necesidad está en las zonas rurales. En las zonas rurales están los comedores populares, hay producción, hay pesca, hay ganadería. O sea, hay todo ahí, pero ¿por qué tenemos que comprarla en otros lugares, no? Para que la economía circule ahí y para generar ingreso a la población. Pero finalmente lo que tenemos es condiciones para que una cierto economía grupo, perversa. Así es. Entonces que te crean filtros, ¿no? Entonces si yo quiero compartir, yo quiero entrar a este proceso, te ponen una valla enorme. Por ejemplo, en el caso de la construcción, vas a encontrar que hay un programa. Hace bastante tiempo nos estará haciendo el tema Amazonía para ver de qué manera hacemos una infraestructura educativa, ¿no? Incorporando también madera, ¿no? Pero finalmente llegó madera que viene de pino, ¿no? De Chile, ¿no? Imagínate, traer madera de Chile, habiendo madera en abundancia. Fíjate el resultado que te puede dar France. Mira, nosotros la vez pasada hace 4 años. De mala calidad. Hace 4 años, más o menos, en 2017, hicimos una prueba de evaluación y de resultados. En la misma zona rural, en distintos lugares, en Loreto, en el Napo había una infraestructura construida de madera. Chocita de madera, un diseño totalmente diferente, o sea, propio para que finalmente ese chico que entra al colegio, ¿no? A esa infraestructura, no solamente veía madera, sino también mira la naturaleza. Su techito era de hoja de irapay. En el otro lado, en otra zona, en la zona rural también, se construyó una infraestructura de cemento. Cerrado, ¿no? Como diseña aquí en Lima. Los resultados, Frank, eran totalmente diferentes.
los mejores logros educativos se dieron en este lugar donde que la infraestructura y el diseño era de madera, ¿no? Adaptado a la realidad local. Y acá tenían poca capacidad de comprensión, tanto en matemática como en resolución de, matemática y además una cosa que también veo es, le ponen cemento y encima calamino. Entonces le hacen una especie de horno, ¿no es cierto? Porque por el calor que hay en la zona, ¿no? Prácticamente, ¿cómo uno puede estar metido en un horno, ¿no? Estudiando, ¿no es cierto?, durante varias horas? Pues es algo inconcebible, ¿no? Y le cambias en un solo momento la percepción de la naturaleza al joven, al niño. Esa chocita que tú ves ahí a su alrededor, vas a encontrar que es una casita de pona, ¿no? No tiene paredes, otros que tendrán paredes. Cuando hablo de paredes, está hablando de madera, ¿no? Que vive en un cuarto o acumulan en un cuarto. Pero cuando él sale, ese niño sale al colegio, ¿no? En primer elemento vas a encontrar que va a tomar su desayuno allá, ¿no? Y después se pasa al aula. Y esa aula, Fran, es cerrado, ¿no? Y ese chico está estresado. O sea, ¿qué hacer? O sea, cuando mira no encuentra la naturaleza, ¿no? Solamente ve paredes. Claro. No hay, por más que yo he visto, no me han contado, yo he visto una profesora que hace esfuerzo para que el niño pueda comprender. El diseño de la estructura no corresponde a la zona. Sí, eso es incongruencia. Pero tampoco no puede hacer nada como gobierno regional. PRONEI creo que es la que hace esta así es. Construcción y diseño de... ¿Por qué no hace un diseño de acuerdo a la naturaleza de la zona? Ahí, por ejemplo, no pierde el tema estándar igualito para todos. Claro, autonomía y descentralización, por el diseño tiene que adaptarse a eso, ¿no? Abriendo madera. Y segundo, si es así, nosotros hemos hecho un libro hemos hecho un artículo sobre madera se forestal. Podría multiplicar con el mismo costo que del cemento y ladrillo, se podría multiplicar más aulas. La ley forestal, en una parte de la ley forestal habla también de comunidades nativas. Entonces, ahí en las mismas comunidades puedes hacer varias cosas. Primero, jóvenes, en vez de salir del campo a la ciudad, adiestrarle, ¿no? Ese capital humano, comenzar a darle valor. ¿Va a generar empleo? Exactamente. Así es. Haces diseño propio, o sea que los jóvenes ahora ya están navegando en otra cosa, los jóvenes son diestros en el tema de... Y pueden hacer cosas increíbles con la madera, pero no, viene el Ministerio de Economía y Finanzas, Rectoría, ¿no? Le dice, ¿sabe qué? Tu diseño tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros ponemos como parámetros, ¿no? Lo pones ahí. Sí. En agricultura igualito, ¿no? Y agricultura, por ejemplo, para una valla de producción de inocuidad alimentaria, le ponen unas vallas que las mismas organizaciones de productores, no solamente de Loreto, que hay un poco, sino en San Martín, Ucayali, están dispuestos a, o en todo caso, puedan lograr saltar esa valla que es enorme, ¿no? Hay que bajar, o sea, sí se puede hacer cosas, sí se puede hacer, podemos bajar la valla, ¿no? De los parámetros para que finalmente puedan hacer productos de buena calidad, pero hay que bajar la valla para que finalmente podamos acceder. Y los resultados son así, mira, si miramos en estos 21 años, ¿no? Y un poco más de descentralización fiscal, en el Perú y el Loreto en particular, hemos pasado al primer gobierno de Robinson Rivadeneira. Ahí está Unipol, ¿no? Terminó Unipol, terminó sus 4 años en Rivadeneira, desapareció Unipol. Viene Iván Vázquez Valera, 8 años, ¿no? Se reconoce por el tema del PETAR, ¿no? La famosa planta de tratamiento, que era un lío ahí. Desapareció Fuerza Popular, Fuerza Loretana. Ya no hay Fuerza Loretana. Vino seguidamente Fernando Meléndez con el 1000. Ya no hay 1000, ¿no? Habrá el personaje, pero ya no hay 1000, ¿no? Y ese personaje, tanto Robinson como Iván, con Fernando Meléndez, está más embarrado que otra cosa, ¿no? Y finalmente vino el Iván Ochoa, ¿no? Con su viejito de su casita, de su chocita, mi Loreto, pero también desapareció. Fíjate cómo es de que... Te has adelantado a la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasó con la clase política en Loreto? Porque una de las cosas que se postulaba en este proceso de transición es pues, que al descentralizar, ¿no? Se iba a generar, ¿no es cierto?, una clase política regional. Así es. Con capacidades, y que esta clase política regional va a permitir, ¿no es cierto?, que se fortalezca la descentralización.
pero ocurre que eso no ha pasado. No ha ocurrido así. ¿Por qué? Ha degenerado la clase política, ¿no? Ha degenerado los espacios de diálogo y también ha degenerado la participación de la sociedad civil en la construcción de un nuevo territorio. No tenemos una clase política fuerte. No, en lo absoluto. Al contrario, esa clase política, como contabas, ya se ha enriquecido. Eventual. Se ha enriquecido, se ha envilecido, ¿no? Ha sido todo han creado toda una organización política criminal, digamos ahí, porque ninguno de ellos, hasta ahora, el actual gobernador también hay denuncia por corrupción. ¿Qué podemos hacer para corregir ese fenómeno? Yo creo que tiene que haber líderes que tengan 3 condiciones, Franz. Uno, que sea rápido, ¿no? Rápido porque el proceso de la economía mundial y lo que está ocurriendo en el Perú con esta crisis política, ¿no? que crea, por ejemplo, el tema de la complejidad, las cosas bien complejo, es bien variable la cosa, pero ya no estás pensando en el día a día. Hoy día ya no estás pensando en el futuro, y no estás pensando en resolver qué hacer con los jóvenes, más le estás pensando en resolver ahora con criminalidad, con corrupción, con el tema de cambio climático. Ya no estás pensando en resolver los problemas de ahora, y no estás pensando en resolver los problemas a futuro. Esa es su primera cosa, ¿no? Rapidez. Segundo, es precisión. Tira el clavo. Si, por ejemplo, es el tema de por qué no crecemos a ritmos sostenidos, tenemos que ver dónde está el problema, ¿no? Pero no hacemos eso. Entonces, rapidez, precisión. Y tercero, en la Amazonía, Franz, como siempre digo, unos amigos que llegan a Iquitos a conocer, a hacer investigación. Todo, si tú vienes a trabajar acá en Loreto, si tú tienes la mejor maestría del mundo, has hecho experiencias, has ganado experiencia, ¿no? En otra zona, pues a la costa en la sierra, y vienes acá a implementarlo, no sirve. Borra todo, bota todo, cambia de chip, porque aquí es otra realidad. Creatividad. Tenemos el 28% del territorio nacional, tenemos 36 millones de bosque, ¿no? Parecido al tamaño de Alemania. Costa Rica es chiquitito, Ecuador es pequeño, ¿no? Pero tenemos esa dimensión. Yo he calculado, Franz, de que solamente 5% utilizando el bosque, que es la renta estratégica del mundial, o sea, en los próximos años y ahora, ya no se va a luchar por la guerra, no va a ser por el tema del oro, ¿no? Ni del cobre, ni el petróleo, va a ser por bosques y agua. Ya está nuestra primera estrategia que tener. Hemos calculado que utilizando solamente, eficientemente, 1 hectárea de bosques, ¿no? Y estamos poniendo, por ejemplo, turismo rural, estamos hablando bosques manejados, y estamos metiendo ahí aguaje, por ejemplo, ¿no? Tenemos que unos $29,000 por metro cuadrado, por hectárea. Y podemos, si hay políticas públicas en función de la descentralización, porque la descentralización, como es un Estado unitario, le da posibilidad que yo, gobierno local y gobierno real, puedo crear políticas sin salirnos de marco legal. Lo que pasa es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales no han adecuado todo ese poder que le da la ley, ¿no? Para poder crear políticas públicas adaptadas a la localidad. No existe, no han dado, hemos revisado y no hay. Hay muy poco iniciativa legislativa en eso. Una cosa a ver, te voy a plantear una propuesta, ¿no? Para tener tu opinión. Por ejemplo, una condición para ser candidato a gobernador regional debe ser haber como requisito, que se establezca en la ley, ¿no? Haber llevado, ¿no es cierto?, un diplomado de gestión pública en Servir, ¿no? Servir tiene sus programas de eso. Nosotros hemos llevado un diplomado en gestión pública en Servir, que se hizo cuando yo era funcionario en el Congreso, se hizo para los secretarios técnicos del Congreso y otros funcionarios. Sobre eso y estuvimos ahí estudiando, que tiene un magnífico local, muy bien implementado con toda la tecnología moderna, de calidad. Acá en Jesús María está su local, su edificio, ¿no? Un edificio completo tiene Servir. Y bueno, requisito. Aquel señor que quiere ser gobernador, señor, póngase a estudiar primero, saque su credencial de Servir y así está habilitado para postular a gobernador. O sea, desarrollo de capacidades. Claro. Segunda medida, ¿no? Para ser gerente regional, tienen que ser gerente público, ¿no? Actualmente hay los gerentes públicos que son formados, ¿no?, en Servir y tienen una credencial que los acredita que tienen esa capacidad de ser gerentes, ¿no? Hace poco estuvimos acá con el vocero de
de la Asociación Nacional de Gerentes Públicos, ¿no? Estuvo acá Vlado Castañeda, lo hemos entrevistado, que es un funcionario de larga trayectoria en el sector público, ¿no? Pero es gerente público formado en servir y ahora se han organizado, tienen una Asociación Nacional de Gerentes Públicos. Muy bien, requisito. O sea, si hay un profesional loretano y quiere ser gerente, póngase entre a servir, ¿no? Haga la calificación correspondiente y tendrá su credencial de que es gerente público, podrá postular a un cargo de cualquiera de las gerencias. Y lo mismo para los directores, ¿no? Y la norma que también establezca que son de carrera, es decir, no puede venir un gobernador regional y cambiar toda la plana y poner a sus amigos y a sus compadres. Eso lo bloqueamos legalmente también. ¿Qué te parece esa? Me parece interesante, pero hemos encontrado dos cosas, Franz. Primero, de que nosotros como Prospectiva hemos apostado mucho en el tema de joven, ¿no? El cambio generacional, porque decíamos de que ya la persona con cierta edad trabaja en la administración pública de 20 para adelante, ya están cuadriculados con eso, ya saben, todos se despiertan sin desplegar un tipo de contribución a la localidad. Entonces vino la pandemia y eso aceleró ese cambio generacional. Personas vulnerables, de personas 50 para adelante han tenido que salir de la vida pública y han dado paso a jóvenes con talento, con capacidad, con maestría, con lo que te no han entrado porque también la Contraloría puso unas vallas, entró. Y nos damos cuenta, fíjate, no solamente es en Loreto, vas a encontrar que a nivel nacional el número de población de la PEA, el gobierno regional local, ha crecido enormemente, pero mira los resultados. Ha bajado la corrupción, no ha bajado, aumentado. Ha mejorado la calidad de la obra, no ha mejorado, lo ha empeorado, ¿no? Ha mirado el tema de los plazos, peor. Lo otro es de que hemos visto también eso en varias municipalidades, de cuando ves la valla curricular de los profesionales que entran a ser funcionario público, ahora la Contraloría te está chequeando, observándote, ¿no? Pero esos jóvenes, cuando estuvimos nosotros en Nauta y en Requena, por ejemplo, que son la provincia de Loreto Nauta y la provincia de Requena, en las municipalidades, esos chicos sabían bastante el tema de gestión pública. Conocían gestión pública. Lo que no conocía Francia, amigo, era la realidad local. No conocía, o sea, conocía todo el sistema administrativo, todo, discutíamos incluso. Pero cuando tú le decías, oye, ¿cuáles son las brechas que tienes que mejorar y cubrir esa población? ¿Cuál es su necesidad? ¿Dónde está el centro poblado? ¿Qué etnia habla? No sabía. Entonces, yo puedo ser un excelente y tener 2 o 3 maestrías, pero si tú conoces la realidad, no conoces la realidad y te has encontrado. Requisito indispensable, obviamente. Y nos creamos nosotros como Prospectiva, Franz, las 5 I le hemos llamado, ¿no? Para ver el otro punto, es el que hemos invitado, lo que es el tema del el balance, que es pobreza, desigualdad enorme en Loreto, ¿no? Y en otros también, economía informal. Creo 5 cosas, las 5 I le hemos llamado. Primero, lo que es infraestructura. Pero esa infraestructura en la Amazonía es totalmente complicado. No es una infraestructura que tú haces en la costa de la selva, pero estamos hablando de una población que está dispersa y que es vulnerable territorialmente. O sea, necesitamos una infraestructura que se adapte a lo local, tal como hemos hablado en el tema de educación. Necesitamos interconexión, no porque en la lógica de la sociedad civil, porque esta es una demanda antigua de que tenemos que tener internet, tenemos que tener carreteras, ¿no? Nosotros decimos, la segunda es la I, es interconectividad. Esa interconexión tiene que conectar las poblaciones rurales con los centros poblados más cercanos para crear mercados. Solamente hay 2 mercados grandes, Iquitos y Yurimaguas. Pero los demás mercados, las demás ciudades están pobres. O sea, ¿cómo interconectamos como una especie de línea de transmisión, ¿no? De carretera, de acceso, de puertos, para podernos integrar? Es un problema de la interconexión porque como eso está privatizado, o sea, son empresas privadas las que operan, pues operan según sus intereses y lo que el mercado, según ellos, el mercado entre comillas, es beneficioso porque habría que establecer que la norma para las empresas que tienen nivel de monopolio o casi monopolio, ¿no? Tengan la obligación de hacer interconexiones para el desarrollo de localidades allí donde el Estado lo requiera, por obligación, no porque ellos, es su buena voluntad, porque si no, no hay forma. Claro. ¿No?
porque el Estado no puede hacerlo porque no tiene, pues, no es propiedad de la tecnología de estas empresas como Movistar, Claro, cualquiera de ellas. Y el tercer I, que es de los 5, es el tema de instituciones, ¿no? La institucionalidad está muy débil. Mira, la gobernanza y la gobernabilidad es enorme en territorios donde que no existe, el alcalde está en otra cosa, el gobierno igual. La cuarta I es el tema de la innovación, ¿no? Y el otro son los incentivos. Y cuando hablamos de incentivos, nos estamos crear una nueva norma legal que ve el tema de exoneración de tributo. Hay los laboratorios de innovación de la gestión pública en otros países. 5 cosas, vuelvo a repetir. Debería haber en cada región esos laboratorios para articular con la realidad, ¿no es cierto?, la gestión pública, que es lo que tú habla reclamas. solamente, claro, habla por ejemplo el aguaje. Solamente el aguaje deben de sacar la pulpa y comenzar a exportarlo. Por ejemplo, ellos dicen exportación, ¿no? Pero del aguaje tienes, no solamente es el ácido ascórbico, sino también la multifarmacia que le llaman, ¿no? Tiene propiedades nutricionales enormes, no solamente eso, tenemos teniendo al IAP, que ya, según tengo entendido, ya ha investigado, ha desarrollado toda la tecnología para procesar. O sea, existe, o sea, no existiera, bueno, pues ya hay que crearlo, ¿no? Claro, ese paquete tecnológico no le ha adaptado a que asuma la responsabilidad, ese proceso del tema de tecnológico. El tiempo nos ha ganado velozmente y ya estamos fuera de tiempo. Bueno, Roger, oye, te agradezco mucho tu presencia aquí en Lima. Ha sido una conversa muy interesante, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y nuestros amigos oyentes han podido escuchar directamente, ¿no?, qué está pasando con la descentralización en Loreto y los problemas que tenemos al frente. Nuevamente, Roger, gracias por estar acá en Perú 2030. Y amigos oyentes, nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado con Perú 2030. Buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.